B. Abogada. Pendientes de gobiernos pasados, deudas pendientes de las cuales han traído crisis, no solamente en cuanto a lo que son las personas que han ingresado por pasos clandestinos, sino que también en cuanto al sistema mismo, que hoy en día ya está completamente explotado en materia migratoria. ¿Qué significa eso? Yo le iba a preguntar, ¿qué significa que es un sistema explotado? El sistema explotado, los abogados migratorios lo denominamos referente a el hecho de que el Servicio Nacional de Migraciones hoy en día se encuentra con más de 120.000 casos que están estancados respecto de personas que se encuentran de forma regular, sumados a más de 100.000 casos de los cuales el servicio no solamente tiene estancado, sino que de los cuales, al tenerlos ignorados, pasa a muchos migrantes a tenerlos en situación irregular. Y eso es uno de los grandes problemas que tenemos, de los que la gente desconoce. Porque cuando hablamos de las personas irregulares, siempre explico lo mismo para que la gente vaya entendiendo. El abanico de irregularidad no solamente contempla a aquellas personas que entraron por vía irregular y que también han cometido delitos. También se encuentran aquellas personas que entraron por permanencia transitoria, vía turista, se quedaron durante más tiempo, pasado el 12 de febrero del año 2022, cuando entró en vigencia la ley 21.325, sumado a aquellas personas de los cuales el propio Estado ha estancado, como por ejemplo con resoluciones de abandono por no haber acompañado los antecedentes penales sin los apostillas o documentación correspondiente, y que en consecuencia, al no abandonar el país dentro de los plazos estipulados, pasan a entrar a la categoría de irregular y con sanciones de expulsión administrativa. Entonces, cuando hablamos de estos problemas, el problema es aún mayor, no solamente respecto de quienes entran por pase inhabilitado, y tenemos un abanico, en definitiva, de problemáticas de las cuales hoy en día el gobierno actual tiene el gran desafío de resolver. ¿Y usted cree que va a resolver? Porque son, ¿cuántos eran los que están con orden de expulsión? Casi 50.000, ¿cierto? Casi 50.000 con orden de expulsión, de los cuales hay expulsiones administrativas y además de los que tienen expulsiones judiciales. Pero además hay un tema geopolítico, Jorge. Sí. De esos 50.000, tampoco tenemos la cifra clara de cuántos tienen órdenes de expulsiones de personas que vengan de países de los cuales Chile tenga convenios para hacer la repatriación. Porque encontramos personas de nacionalidad venezolana, nacionalidad haitiana, nacionalidad cubana muy mínima. En la mayoría son colombianos, ecuatorianos, bolivianos, peruanos, de los cuales, claro, por ejemplo, el avión Boeing que partió a Ecuador ayer, antes de ayer, ese avión contenía 40 personas, de los cuales tenían delitos, de los cuales ya habían sido condenados, pero que venían de nacionalidades de los cuales Chile sí tiene convenios, de los cuales el país de origen los va a recibir. Pero ¿qué pasa con aquellos que los cuales no los puede recibir? Venezuela. Insisto en mi tesis que yo siempre he planteado acá. En el caso de los venezolanos, mi sensación es que si yo soy venezolano y estoy en Chile, yo puedo hacer lo que quiero en Chile, porque total no me pueden tocar, no me pueden expulsar, no me pueden dejar ni en la frontera, y tampoco me pueden llevar a mi país porque no los van a recibir, porque no están las relaciones. ¿Se puede dar una tesis así? De hecho, es peor aún. No solamente se puede dar, en estricto rigor, incluso nuestras cortes de justicia han acogido el argumento correspondiente a qué implicancia tiene el concepto amplio de refugio contemplado en la Convención de Cartagena de 1984, que ha sido recogido dentro de las hipótesis del artículo 2 de la Ley de Refugio. Y esto dice relación con aquellas personas que vienen arrancando de países en los que hay violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Entonces, cuando se te hace la revisión de refugio y te has rechazado, claro, si tú tienes la prueba suficiente, de la cual mínimamente acreditaste de que estaba siendo perseguido en Cuba o en Venezuela, y que la Corte no te va a ordenar a que te regularices, porque no tiene facultades. Pero la Corte sí puede fallar de que la orden de expulsión sea dejada sin efecto y te quedas en un limbo. Ya hay otra cosa también que se ha dado mucho en los últimos meses. Es que la Corte está revocando muchas expulsiones basándose en que el varón o la mujer tienen familia acá, su hijo o su hija acá,
y esto está llevando a que estén dejando sin efecto las expulsiones. Tal cual. Porque además hay tratado internacional del cual Chile tiene vigente, como es la Convención de Derechos del Niño. Artículo 9.1 y 10 de la Convención de Derechos del Niño establece claramente que los Estados partes no pueden separar a los niños de sus padres, sobre todo en este caso, de los niños de los cuales ya son nacionalizados chilenos o de los que tienen visa temporaria. De hecho, la Corte Suprema ha ratificado los fallos de los cuales se le entiende arraigo al niño que ya se encuentra legal en el país. Y entonces yo, como experta, me pregunto, bueno, durante el 2022-2023 se estableció la política nacional migratoria impulsada por la ministra Toá, ex ministra Toá, junto con el ex subsecretario González. Y el subsecretario González es el único, legalmente, no solamente él, sino que la figura de la subsecretaria de Interior, de llevar a cabo la política nacional migratoria y por intermedio de ello la regularización. Recordar que se empezó este proceso de forma excepcional y calificado a través del empadronamiento biométrico. Y el procedimiento quedó hasta ahí, no continuó. Y entonces, claro que era una alternativa positiva respecto de regularizar a quienes poseían esas condiciones, ya sea el vínculo familiar o vínculo laboral, que ahí es otra contradicción legislativa que tenemos respecto de quienes tienen vínculo laboral. Porque la política pública decía, vamos a identificar, eventualmente regularizar a quienes tengan vínculo laboral. Pero la ley migratoria prohíbe que el extranjero irregular pueda trabajar en Chile. Pero si está trabajando, nuestra Constitución obliga al empleador a que sea trabajado, a que sea contratado. Y aún así el empleador igual va a tener las sanciones correspondientes. Entonces, finalmente, las soluciones en sí, ¿cuáles son? Yo veo que una alternativa, en tal caso, era eventualmente la regularización y que si la persona, estando regulada, no cumplía con los requisitos consiguientes para seguir manteniendo la visa temporaria o la permanencia definitiva, se le dictase la orden de abandono y se fuese del país. Pero esta situación de irregularidad es mucho más compleja, tomando en cuenta además el aumento de la pobreza que es agudizado en los últimos años en nuestro país. ¿Y entonces cómo se puede expulsar? Al venezolano. En estricto rigor no se puede. Sí, llegamos a lo que habíamos planteado. Pero es el único que no se le puede hacer nada, ¿cierto? ¿Es el único? Los cubanos también. Ah, mira. Los cubanos también. Con los cubanos, por ejemplo, son muy pocos los cubanos que tienen expulsiones judiciales. La mayoría de los cubanos tienen expulsión administrativa. Ya. E incluso pasó con muchos cubanos que hicieron solicitudes de visa, o sea, de refugio, y el gobierno pasado no les reconocía la calidad de refugiado, de solicitante. Y encontramos muchos, incluso es tanto así, que hasta encontramos muchos médicos cubanos trabajando en centros médicos a lo largo de todo el país. Irregular. Completamente indocumentado. Entonces, claro que tenemos un problema de la distinción y tener ojo en cómo realmente se va a solucionar esto. Porque hay un problema geopolítico. El comisionado de la macrozona ha señalado un antecedente reciente nomás, que las personas, mira que hay como una especie de que no me cuadran algunas cosas que dicen las autoridades. Él acaba de señalar recién que han detectado en la frontera, en Colchane, un aumento del 90% de personas que han tratado de ingresar. Un aumento de un 90% yo creo que es demasiado. Y resulta que dice que está funcionando sí la reconducción. ¿Por dónde cree usted que pasa? Que están las medidas, están estos operativos constantemente contra los operativos policiales migratorios, a la zanja y aumenta personas que quieren entrar a Chile en forma ilegal. ¿Y por dónde pasa? Ahí me cuesta todavía poder entender de que si están estas trabas, la gente quiere seguir entrando a Chile en forma ilegal. ¿Sabes qué pasa, Jorge? Lamentablemente hay muchos países de los cuales tienen bastante desinformación de lo que pasa acá abajo. Y hay un sinnúmero de empresas, digo entre comillas empresas, de las cuales también hago un llamado, ojalá que estén escuchando algunos miembros del gobierno, y lo vengo denunciando hace muchos años, que se hacen pasar por tour operadores a cambio de, en definitiva,
tráfico de personas. Que en realidad es tráfico de personas. Y entonces venden el cuento de que llegando a Chile el tema se va a solucionar. Y por otro lado, entran a Chile y como todavía el ingreso clandestino no está penado, entonces, bueno, si logras pasar la zanja, de la cual actualmente está socavada, pero todavía hay ingreso por Arica, y aún así siguen buscando la manera por entrar. Recordar, sin ir más lejos, que hace un par de días encontraron a unos bolivianos echando tierra a la zanja, de los cuales fueron detenidos. Entonces, siempre está la manera de la cual saben de que en definitiva si entran, al momento de echarlos, van a quedar en un limbo porque no los va a recibir ni Bolivia ni Perú. Y entonces viene aquí un tema mayor. ¿Qué es lo que está haciendo el Ministerio de Relaciones Exteriores y las políticas tanto comerciales y las relaciones diplomáticas con los países vecinos del continente? No solamente los que limitan con nuestras fronteras, que finalmente dejan entrar a Pedro por su casa y saben que vienen para acá abajo. Tal cual, sí. Yo Entonces comparto. hay un problema grave de geopolítica.